En la presentación anterior pudimos diferenciar entre magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Algunas de las magnitudes vectoriales fue el desplazamiento. Recordarás que nos íbamos de una ciudad A a una ciudad B y luego de la B a la C para obtener un desplazamiento resultante. Yo puedo utilizar diferentes magnitudes vectoriales. Aquí, por ejemplo, es clásico el ejemplo en el cual una persona tiene que cruzar un río. Al otro extremo hay un árbol y el río tiene una velocidad. Si nosotros sabemos que la persona va a nadar de manera vertical en el dibujo y el río te está llevando hacia la derecha, entonces el punto real a donde va a llegar la persona va a ser un punto que está por este lado, que equivaldría a la resultante. ¿Cómo trabajamos los vectores ya en el papel? Bueno, a ti te han demostrado que los vectores se tienen que graficar. Cuando tú graficas un vector vas a tener lo siguiente. Mira, enfoquémonos en el vector rojo en este dibujo. Cada vector que está aquí, una vez que yo trazo mi plano cartesiano, que es el lugar donde nosotros acostumbramos graficar los vectores, vamos a darnos cuenta de que este vector está formado por dos vectores más. ¿Quiénes son esos dos vectores más? Bueno, yo podría pensar que hay una proyección sobre el eje X o sobre las abscisas, que sería este punto, por ejemplo, o puede tener otra proyección sobre el eje de las Y, que sería esta otra línea. Si nos damos cuenta, este color azul yo puedo llamarle que es la componente X de mi vector que le llamé A. Y la línea punteada en verde va a ser la componente en Y de mi vector A. Tengo entonces que cada vector va a estar formado o tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, porque estoy tomando como referencia para graficarlo el plano cartesiano. Si es así, yo tendría que determinar la componente X y la componente Y del vector. A la inversa, habíamos calculado con el teorema de Pitágoras el tamaño del vector A. Pero ahora el problema es cómo calculo mi componente X y mi componente Y, porque esto me va a llevar a poder realizar suma de varios vectores, no solamente dos, como fue la presentación anterior. ¿Qué hago para ello? Bueno, primero tengo que identificar que los vectores forman un ángulo y el ángulo siempre va a estar formado con la horizontal, en este caso con el eje X positivo, como medimos los ángulos en trigonometría. Llamémosle este ángulo alfa. Si este ángulo es alfa, entonces yo conozco que hay tres funciones trigonométricas que me van a involucrar precisamente a esos dos catetos en este triángulo rectángulo y la hipotenusa. Si yo me voy al seno del ángulo, inmediatamente me voy a dar cuenta que si este es mi ángulo, el seno del ángulo está definido como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Mi hipotenusa es el vector A. Bueno, entonces mi cateto opuesto será la componente del vector Y. El seno del ángulo entonces vamos a tener que es la componente Y entre mi vector A, que sería la magnitud, o como lo calculamos en la presentación anterior, sería el módulo. Si quiero obtener la componente Y, tendríamos que realizar un despeje. Bueno, al realizar un despeje, yo tendría forzosamente que cancelar esta división en A, y para ello pues multiplico ambos lados de la ecuación por el vector A, tal que un número dividido entre sí mismo me va a dar 1, y el despeje de esta ecuación va a ser A por el seno del ángulo, y esto va a ser igual a la componente Y del vector. Haciendo un proceso similar para el caso del coseno, nos vamos a dar cuenta que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos la componente en X sobre el vector A, su componente X sobre el vector A. Haciendo un despeje similar, multiplicamos A en ambos lados de la ecuación, cancelamos esto y nos queda A coseno del ángulo es igual a la componente en X. Ya sé cómo calcular entonces la componente en X y cómo calcular la componente en Y. Cada vector, insisto, va a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Aunque algunos vectores pueden tener solamente una, estamos hablando del caso de un vector que sea horizontal, por supuesto que no va a tener componente en Y, o un vector que sea vertical tampoco va a tener una componente en X.
Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de utilizar estas dos ecuaciones que vale la pena quizá que las encerremos para que las tengas en tu memoria, estas dos ecuaciones, y después trataremos el caso de la tangente. El caso de la tangente, simple y sencillamente, sabemos que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, por lo tanto es la componente del vector y sobre la componente del vector x, y después veremos para qué nos puede servir esta ecuación. Vayamos a este ejercicio. Miren, tenemos aquí un vector A definido por los puntos 2,1. Sabemos por nuestros cursos de matemáticas que en el plano cartesiano la primera coordenada corresponde a la posición en x y la segunda coordenada a la posición en y. Bueno, si quiero trazar el vector A, tendría que buscar dos unidades en x y una unidad en y, entonces hablamos del vector que está aquí. Su desplazamiento desde el origen, entonces tiene que ser este. Ahí está su desplazamiento y este va a ser el vector A. Tengo ahora un vector que es el vector B, cuyas coordenadas van a ser 1,4. Estamos hablando de un vector que está puesto en esta posición, y entonces si queremos desplazarlo o queremos graficarlo, vamos a poner aquí nuestra regla y trazamos el vector B. Este es mi vector B. Si yo tengo un caso como en el del río y que explicamos en la presentación anterior que un vector va a continuación del otro, yo quiero saber qué resulta de la suma de esos dos vectores. ¿Qué me va a dar A más el vector B? Bueno, si yo tengo A más el vector B, hay dos métodos. El primer método es el método del triángulo y el segundo método es el método del paralelogramo. Cuando yo tengo dos vectores, puedo utilizar cualquiera de los dos métodos. El método del triángulo consiste en poner un vector a continuación del otro. El método del paralelogramo consiste en graficar paralelas a ellos. Vamos a trazar el método del triángulo. En el método del triángulo yo tendría que tomar mi vector B, si estoy diciendo que es A más B, aunque sabemos que hay una propiedad conmutativa y puede ser B más A, vamos a tomar nuestro vector B, que tiene en nuestra regla un aproximado de 20 unidades. Entonces, a cierto ángulo vamos a tratar de hacerlo paralelo. Muy bien, aquí está nuestro vector y tendríamos que poner el vector B en este lado. Lo ponemos, eso es, ahí está mi vector B, y si se dan cuenta, si yo trazo mi resultante, iría exactamente de este punto a este punto. Este es el primer método, el método del triángulo, y se me está formando muy bien un triángulo entre lo que sería el vector A y el vector B que tracé en línea punteada verde. Ese es mi método del triángulo. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera trazado el método del paralelogramo? Y eso consiste en trazar paralelas a cada uno de los vectores. Si trazo paralelas a los vectores, ya sabemos que la línea punteada verde es la paralela al vector B y la línea punteada aquí arriba va a ser el vector paralelo al vector A. Y nuevamente cualquiera de los dos métodos me lleva a obtener una resultante. Ahora, ¿cómo puedo calcular el valor de esta resultante, la magnitud? Bueno, para ello vamos a utilizar nosotros precisamente las componentes de cada uno de los vectores y por medio del teorema de Pitágoras calcular la magnitud del vector resultante. Nuestro vector resultante sería entonces el que está marcado en morado. ¿Cómo puedo saber cuáles son las coordenadas de cada uno de ellos? Hablamos de que hay una componente en X para cada uno de los vectores y una componente en Y. ¿Estarás de acuerdo que este 2 es precisamente la componente en X del vector A y este 1 es la componente en Y del vector A? Este 1 es la componente X del vector B y el 4 es la componente del vector B. Si yo sumo la componente X del vector A y la componente X del vector B, pues entonces tengo 2 más 1, nos va a dar 3. Y si sumo 4 y 1, pues nos va a dar 5, que correspondería a la componente Y del vector C. Si tú lo haces en papel, este ejercicio, te vas a dar cuenta efectivamente que el punto a donde está llegando la resultante va a tener las coordenadas 3,5. Esto me va a llevar automáticamente a saber que si yo quiero sumar dos vectores, tendré que sumar sus componentes X para obtener la componente X del vector resultante y sus componentes en Y para obtener la componente Y del vector resultante.
Muy bien, este vector, si tú lo trazas en tu cuaderno, va a tener exactamente 3 unidades de X y 5 unidades en Y. ¿Cómo obtengo la magnitud del vector? Me queda un triángulo rectángulo. Si me queda un triángulo rectángulo y sabemos que este vale 3 y este vale 5, bueno, pues para poder hacerlo, calculamos con nuestro teorema de Pitágoras que el vector C, su magnitud va a ser igual a la raíz de la componente en X, vamos a poner que sea su componente en X al cuadrado, más su componente Y al cuadrado, lo cual significa que tengo la raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es que C va a ser igual a la raíz de 9 más 25. 9 más 25 nos da 34. C es la raíz de 34. Si tú revisas la presentación que hicimos sobre línea recta y números reales, este es un número irracional que tendríamos que dejarlo indicado así. La magnitud del vector R va a ser igual a la raíz de 34. Esa es la magnitud de nuestro vector C. Hemos visto hasta ahora cómo vamos a sumar diferentes vectores. Siempre que yo sume un vector o una serie de vectores, sabemos que tengo que poner un vector a continuación del otro. Si tengo que poner un vector a continuación del otro, entonces lo que debo cuidar es que si tracé desde un inicio mi vector A como con un plano cartesiano, poner un vector a continuación es pensar e imaginar que en la punta de ese vector voy a trazar otro plano cartesiano y a partir de ese plano cartesiano dar las características de los demás vectores. Esto lo vamos a hacer con un método que se denomina el método del polígono. Lo realizaremos en la siguiente presentación. Por ahora necesitamos darnos cuenta que en este caso, en el vector A, la componente en X, que solamente lo voy a poner entre paréntesis, la componente en X va a ser positiva porque está sobre el eje positivo de las X. La componente en Y también va a ser positiva. Si hablo de un vector que está en el segundo cuadrante del plano cartesiano, nos vamos a dar cuenta que su componente en X es negativa. Entonces, para el vector B, su componente X es negativa y su componente en Y va a ser positiva. Si me voy al caso del vector C que está en el tercer cuadrante, bueno, me voy a dar cuenta entonces que su componente en X es negativa y su componente Y es negativa. Por lo tanto, C tiene componente X negativa, Y negativa. Y por último, un vector que se encuentra en un cuarto cuadrante, vamos a tener una componente X que va a ser positiva y una componente Y que va a ser negativa. Esta muestra, estos ejemplos que estamos marcando en los diferentes cuadrantes, es lo que me va a permitir resolver muy bien mis problemas geométricos sobre vectores. Cuando estemos estudiando un fenómeno de fuerzas, tendremos que hacer una aplicación de esto. No podemos perderlo de vista, tenemos que estudiarlo con mucho cuidado y definir en cada uno de esos cuadrantes dónde está localizado mi vector. Como ves, el estudio de la física es sencillo. Basta con que nosotros comprendamos los fundamentos o las bases de cada uno de los temas. Y hoy lo estamos haciendo.